por su misericordia, un día ahí estaremos para adorarle por toda la eternidad. Aleluya. Quiero invitarle, mis hermanos, primero preguntarles cuántos están contentos. Bueno, los vi saltando hace un momentito, parece que todo el mundo aquí. Quiero invitarle que abra sus Biblias, si son tan amables, en un pasaje muy conocido en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y vamos a leer unos versos a partir del verso 21, San Marcos, capítulo 5. Verso 21. Cuando lo tenga, por favor, hacemos reverencia a la santa, bendita y eterna palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura en el nombre de Jesús. 5:21 de San Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿cómo? Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, ¿cómo decía? Mi hija está como agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Nos trasladamos al verso 35 entonces, porque hay un pasaje intermedio ahí. Mientras él aún hablaba, ¿está conmigo? Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y le dijo que se le diese de comer. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, porque tú eres fiel y verdadero. Tú permaneces fiel. Aunque nosotros fallemos, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro con libertad, obrando en nuestros corazones. Instrúyenos, enséñanos tú, pues tú eres el que sabe todas las cosas. Te damos gracias. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Se acuerda de qué hablábamos hace el mes pasado? De unos problemas que tienen ¿se acuerda? Unas luchas. ¿Se acuerda el tema? ¿Cuál era? ¿Quién me ayuda? La guerra del instrumento de Dios. ¿Seguro? Ese era el tema. ¿Cuántos están en guerra? 3 gente. Oiga, esta es una iglesia de paz. ¿Cuántos están en guerra? No hay cristiano sobre la faz de la tierra que no esté en una lucha constante. Ahora, ¿cómo se va a la guerra? ¿Usted cree que usted puede coger ahora mismo para Ucrania con un ramo de flores?
¿Cómo le quedaría? O para Haití, con una banderita blanca de paz. ¿Cómo cree que lo puede hacer? Ya yo tengo asistentes de predicador aquí, esto no es fácil. Son nietos de Australia, le tienen un cariño a uno increíble. Yo no sé qué le pasa a veces a la iglesia, porque ¿cuál es el arma? Hablábamos estos días de Efesios, ¿se acuerda de Efesios capítulo 6? ¿Se acuerda de eso? Y que había una serie de armaduras, estuvimos hablando aquí por varios domingos. Pero había una de esas armas que era el arma ofensiva. ¿Usted se acuerda cuál es? La espada. Sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. ¿Y qué será lo que le pasa a la iglesia con la palabra de Dios? Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos. Porque la que es poderosa es la palabra de Dios. No es la suya y no es la mía. ¿Usted sabía eso? La palabra que tiene poder es cuando Dios te manda a decirla, porque Él va a respaldar su palabra. Él no se va a quedar quieto. Y hay hombres que vemos en la Escritura, como vemos a un Josué decirle al sol que se detenga, pero no fue la palabra de Josué. Fue un mandato de Dios a Josué. Y cuando Dios dice, por difícil que parezca, se va a cumplir. Yo creo que la iglesia tiene que centrarse o concentrarse. ¿Cuántos creen que los tiempos son malos? ¿Son difíciles? Hay un hermano que yo quiero mucho que un día dijo aquí que la mejor traducción de Pablo escribiendo a Timoteo era que estos tiempos son como endemoniados. Y yo creo que se atreve a tener un chisme de ahí. Entonces la iglesia tiene que estar claro en dónde radica el éxito del cristiano. Y nosotros necesitamos esa palabra de Dios. Necesitamos conocer y saber y entender y apropiarnos y abrazarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Créame. La palabra de Dios tiene poder. Él es todopoderoso, Él no necesitó tomar tierra, crearla y hacer una bola para formar la tierra. Con su palabra se formó. Con su palabra. Y en esta mañana, en medio de esa guerra, vamos a hablar de las armas. Y esa arma es la poderosa que tú tienes, es la palabra de Dios, no la suya. Cuidado, hermano, que usted cree que es la suya. Que usted anda por ahí que parece un diputado o un senador decretando, o un presidente. Y usted no tiene esa investidura. Usted no tiene ese poder. Ahora, cuando Dios dice es tal cosa, aunque a todo el mundo le parezca que no, eso es así, porque es la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces, las armas nuestras, una arma clave del instrumento de Dios, es la palabra de Dios. Y vamos a hablar del poder de su palabra. Y usted me dirá, bueno, pero es que en este pasaje, sí, en este pasaje habla del poder de su palabra. Y quiero darle la gloria a Dios porque el Ministerio de Alabanza, en sus alabanzas, hizo la introducción del mensaje. Habló de muchas cosas que están entre las cosas que Dios me había hablado acerca de este día de hoy. Y quiero ver en primer lugar con ustedes que su palabra nos hace vencer el temor. ¿Usted ha visto a un guardia asustado? Sí. Hermano, pero no en este país. Déjense de estarse riendo, que eso es serio, ¿eh? Usted se imagina a un hombre con una ametralladora en la mano y la rodilla, y que le dicen, tira, y dice, sí, ya voy a tirar, ya. ¿Qué es esto? Entonces la palabra de Dios quita el temor. Vamos a ver si es así. ¿Me acompaña? Dice el verso 35, mientras él aún hablaba, ¿quiénes estaban hablando? Jairo con Cristo. Y mientras él aún hablaba, verso 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciéndole, no siga
neciando que se murió. No dice la Escritura si se lo vocearon, si se lo dijeron al oído, pero le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Parece que fue en voz alta porque Jesús dice que luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, ¿qué fue lo que le dijo? Hermano, no tenga miedo, no temas. Y hay una hermana que yo conozco, le hubiera dicho, y es fácil. ¿Tenía temor Jairo? ¿Por qué había venido donde Jesús? ¿Se acuerda del motivo? ¿Cómo estaba su hija? No estaba agonizando. Y él viene donde Cristo porque él tiene un temor. Él tiene el temor de que su hija se muera. ¿Sí o no? Y da temor cuando tenemos un familiar enfermo. ¿Verdad que sí? Que nosotros no queremos que se vayan. Es así. Y si usted tiene un familiar muy enfermo y suena el teléfono, ¿qué usted cree? Hay llamadas que no se olvidan. ¿Verdad? El día que mi madre partió con el Señor, llamaron a mi número y lo tomó mi esposa. Íbamos de camino a la casa de ella. Y yo no necesité que ella me dijera nada. Por su actitud yo sabía, se fue. Y uno tiene el temor, uno dice, ojalá que Dios la levante. ¿Qué temor tenía Jairo? Mire, las madres que están aquí, los padres, saben lo que es eso. ¿A cuántos se le enfermaba un muchachito? Y se duerme. Carmen levantó como 2 manos y un pie. Y usted duerme. Y si ese muchachito tiene fiebre, ¿cómo que usted lo hace? Jairo tenía un temor. Tenía un temor grande. Él tenía un temor y lo primero que él tenía que buscar ahí era la solución a ese temor que él tenía. Él está buscando en ese momento cómo él puede salir adelante, pero viene una noticia devastadora. Viene una noticia de que cuando él ha ido a buscar la ayuda por ese temor que él tiene, le confirman lo que él temía. Y le dan la noticia que nadie quiere escuchar. Ya tu hija no está con los vivos. Ya murió. ¿Tenía motivos él para tener temor? Si, vamos a ser sinceros, hermanos. Si hubiera sido usted que está ahí y dice, sigue hablando con Jesús. Ya murió. Ya no hay nada que hacer. Tal vez se hubiera sentado en el suelo y hubiéramos empezado a hacer ¿qué? A llorar. Pero viene una palabra de alguien tremendo y le dice, no temas. No temas, no tengas temor. Ya no es un temor, es una realidad, está muerta. Pero hay uno que está ahí, que no es cualquier voz, no son cualquier palabra, no son las palabras suyas y las mías. Es alguien que está ahí, que tiene una autoridad, y esa palabra de esa autoridad tiene un poder que a veces la iglesia se le olvida. Y Jairo lo entendió cuando él le dijo, no temas. Y este hombre se queda de pie porque a pesar de que le había dado la noticia de que ya había partido, había alguien que él fue a buscar y que él sabía que no era un hombre cualquiera que le había dicho, no tengas
temor. No importa lo que te digan, no tengas temor. Y a mí me gustaría preguntarle a los creyentes del mundo, ¿cuántos temores tienes? Tú tienes temor porque tú dices, ese hijo mío no lo arregla nadie. Ese esposo mío no lo arregla nadie. Tú tienes temor porque tú dices, el problema que yo tengo en el trabajo no lo arregla nadie. La enfermedad que yo tengo no la arregla nadie. La situación económica que yo tengo no la arregla nadie. Y tienes temor. ¿Tienes temor? Tal vez necesitas buscar la palabra de Dios, lo que Dios diga, porque muy probablemente en medio de la adversidad Dios te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Pero no es mi palabra, no es la del otro, no es la de aquel, es la palabra de Dios la que tiene el poder. Y si Él te dice a ti, no temas, yo estoy contigo. Si Él está a tu lado, aunque se esté derrumbando el mundo, tú puedes estar libre del temor, porque la palabra de Dios echa fuera el temor. Y nosotros somos libres de todo temor y de todo miedo, porque su perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Bendito Dios. La iglesia tiene que empoderarse de la palabra de Dios, no de las palabras que dicen los hombres. Y hoy lo que vemos en el mundo religioso es palabra de hombre. Y vemos multitudes que cogen detrás de una persona porque ese hombre te va a sanar. Ese hombre te va a resolver tu problema. ¿Usted sabe quién es que resuelve los problemas del suyo? Se llama Dios. Usted sabe quién es que resuelve los problemas del creyente. Usted sabe quién es que los sostiene. Usted sabe quién los respalda. Usted sabe quién te sana, quién se levanta en favor tuyo en medio de la adversidad. Se llama Jehová de los ejércitos. Él nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Ese es Dios. Necesitamos su palabra. No puedes ir a la guerra si carece de eso. Así que si usted cogió para la guerra y usted sabe que está en medio de una guerra y está desarmado, es hora de que usted se apropie de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo en primer lugar este señor que nos narra la escritura, Jairo. ¿Qué más veo en este pasaje? La palabra de Dios aumenta nuestra fe. ¿Sí o no? La mía. La de Dios. Mire lo que dice la parte del verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Qué más le dijo? Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. La niña murió. ¿Dónde ellos están? Están fuera de la casa donde vive Jairo. Y él le dice, no temas, cree solamente, ten fe. Pero hay otra cosa que hay que hacer, hay que empezar a caminar para la casa. ¿O no? Porque él no le dice cree y le dice cree y se queda ahí. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, la escritura a mí me gusta como vivir la Biblia. Y él le dice, no temas, cree solamente, pero dice el verso 37, ¿cómo dice? Perdón, 38, 37, y no vino y no permitió que le siguiese nadie más. Empezaron a caminar, ¿sí o no? Empezaron a ir para donde estaba la niña y estaba ¿cómo?
¿A qué que vamos para allá, Señor Jesús? ¿A qué que vamos? ¿Vio lo que hace la fe? Ya le dijeron, está muerta. Y ahora, lo lógico era, como decía hace un momento, siéntate en el suelo y ponte a llorar. Porque ya te dijeron la realidad, se murió. Yo no sé cómo fue el primer paso de Jairo, pero es uno de los grandes pasos de fe que se ven en la Escritura. Porque cuando él recibe esa noticia, cualquiera se hubiera quedado ahí frisado, ¿sí o no? Y cuando el Señor le dice, no temas, cree solamente, ahí hay una acción. Le dice, no temas, cree solamente. Usted hubiera dado el paso, hermano. Usted hubiera dado el paso. Cabe la pregunta, ¿busca qué? Pero este hombre tuvo fe. Este hombre tuvo fe. Y empezó con un primer paso. Y siguió caminando. Pero él no iba caminando con cualquier persona. Él iba caminando con el dador de la vida. Él iba caminando con el que puede resolver todas las cosas. Él iba caminando con el Rey de Reyes y Señor de señores. Él iba caminando en fe, porque si tú me dices que camine, yo voy a caminar. No me está invitando cualquier persona, me está invitando el Hijo de Dios y yo voy a caminar con Él. Voy a caminar porque si tú me dices que camine, aunque me estén diciendo que la niña esté muerta, está muerta, pero yo voy caminando porque tú me dices que caminemos y que vamos para la casa, yo voy para la casa contigo. Algo tú vas a hacer y si tú haces algo, el único que puede resolver esto, eres tú. El único que puede resolver la situación se llama Cristo. Aleluya. Iglesia, ¿quién puede resolver tu problema? ¿Por qué temes? ¿Por qué tenemos problemas con la fe? ¿Por qué temblamos cuando nos dicen cualquier cosita así? Veo a los cristianos paralizados. Veo cristianos que ya no le predican a la familia porque ellos dicen que a eso no lo cambia ni el diablo. Veo cristianos que dejaron de orar porque ellos creen que ese hijo de él no lo arregla nadie. Tienen miedo. ¿Dónde está su fe? Veo cristianos callados, derribados en el suelo, porque dicen, mi matrimonio no lo cambia nadie, el problema de mi negocio no lo cambia nadie, el problema que yo tengo no lo resuelve nadie. Pues yo tengo para decirte que esta mañana que yo conozco uno que lo resuelve. Yo conozco uno que puede meter la mano y sacarte adelante. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su palabra es el arma que tú necesitas. Su palabra. Un creyente agarrado de la palabra del Señor, nadie puede con él. El diablo viene. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ver a un boxeador famoso, parecido así como al hermano Julio. Así es, Marvin Hagler. Tenía poco cabello él. Alguien tiene que haberlo visto. Y ese tipo a mí me impresionaba porque él peleando en el box, en el ring, le daban un trompón y él se daba 3. Y le iba arriba al otro. Y yo no sé. Entonces él se daba a él 2 veces y arrancaba para arriba el tipo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Dios? Por los golpes lo ponen más fuerte. Así tiene que andar el cristiano. Cuando usted se encuentra en la adversidad, hay palabra de Dios para tu vida. Y esa palabra tiene poder. Si viene de Dios, tiene poder. Un día, en un problema del trabajo, teníamos una situación difícil. Y Dios le habló a mi esposa y le dijo, no es como ustedes están creyendo.
soy yo que digo que es de esta y esta manera. Y ella sabe lo que yo le estoy diciendo. Y hasta el día de hoy es como Dios le dijo a ella. Y se ha levantado todo el mundo contra el pobre infeliz pastor. Y nadie ha podido. Porque cuando Dios dice verde, compre la lata de pintura. Y si la compra roja, cuando la destape va a ser verde. Porque fue Dios que lo dijo. Y a Él no hay quien le tuerza el brazo. Él es todopoderoso. Busca la palabra de Dios. No siga andando desarmado. No siga con la mano pelada. Necesitamos la palabra de Dios. Hace unos años yo estaba sin trabajo. El Señor se las trae. Y me deja en la casa ya. No lo marqué en la Biblia, porque tengo una nota. Yo les decía a los hermanos de la célula en estos días, la Biblia mía está llena de garabatos. Y de cosas cuando Dios me habla. Hermano, usted sabe lo que usted engolla, mire. ¿Cómo es que pone la nevera, pastor? Que parece que una piscina, porque lo que tiene es agua. Agua arriba y agua abajo. Y 2 o 3 cosas que Dios ha ido haciendo provisión. Y en medio de esa situación, yo oigo un anuncio en la radio que me... Y yo me acuerdo cuántos millones tenía el loto. Wow. Suena bonito. Suenan bonito. Era mucho dinero ese loto. ¿Usted sabe que el Señor le jaló de oreja? ¿Usted no sabía eso? Y en la madrugada me lleva el Señor ahí a un pasaje de la Escritura que usted conoce muy bien. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Y yo puse una nota ahí en mi Biblia y le dije, pacto con el Señor para servirle. Anuncio todo el loto que usted le dé la gana. Yo tengo más cuarto que el que puede dar el loto. Tengo a Dios en mi favor. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Ese es Dios. Ahora hay los amigos míos hablando que tantos millones que tiene el loto. Y me acuerdo de la nota que está en la Biblia. Digo, Él tiene más cosas que darme que yo pedirle a Él. La iglesia necesita la palabra de Dios. La necesita. Necesita la Escritura. 2 cosas que ya hemos visto. La palabra de Dios se lleva el temor. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Pero hay una cosa interesantísima que dice ese pasaje, y es que la palabra de Dios hace que venzamos, que seamos vencedores sobre las dudas. ¿Algunos tienen dudas? Pastor, de una iglesia de fe, 2 personas. Algunos tienen dudas. Es más, a veces tiene uno amores con una muchacha y ¿será verdad que yo me voy a casar con ella? Hasta que eso hay duda. Mira lo que dice el pasaje. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué vio allí? Alboroto. Y no era una fiesta que había. ¿Cómo era el alboroto? ¿Qué ha pasado donde hay un velorio? Y a los que lloraban y lamentaban, ¿cómo? Un chin, mucho. ¿Qué más? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él con todo el lado. A mí me gusta ponerme en los zapatos, vuelvo y les repito, allá va Jairo con Jesús. ¿Estaba él siendo tentado para que dudara? ¿Sí o no? La primera situación es que los que llegan cuando él está hablando con Jesús le dicen, ya no lo moleste más. Se fue la niña.
Ya eso era para no seguir. Pero ahora él llega a la casa y ¿qué encuentra allí? Encuentra que están, hermano, mire, yo no sé si usted sabe que aquí se usa, pero en los tiempos bíblicos se usaba rentar, alquilar plañideras, mujeres vigentes para que llorara. ¿Usted no sabía eso? Y aquí también. Aquí se usa eso. De hecho, hay una historia famosa en Santo Domingo, en alguna funeraria, que la mujer está rajada dando gritos. Entonces entró uno y le dijo, no es este muerto, queda al lado. En la otra capilla. Era lógico pensar, porque si usted se pone a pensar en el pasaje, dice que Jairo era un principal de la sinagoga. Era lo que sería tal vez un pastor hoy. Habría mucha gente. Cuando le pasa cualquier cosa a uno de nuestros pastores, ¿dónde va la gente? Masivamente. O sea que el llanto ahí era grande. Y ellos dicen que se lamentaban y lloraban mucho. Los primeros que llegan ahí le dicen, no moleste mal negocio. Los que están en la casa. Pero ¿quién más estaba en la casa ahí dando gritos? La esposa. La mamá de la muchacha estaba ahí. ¿Sí o no? Él estaba siendo tentado fuertemente para que dudara. Pero había otras cosas que estaban rompiendo la mente de este hombre. Número uno, la iglesia de él no pudo resolver el problema. Su religión no pudo resolver el problema. ¿Usted cree que habrían orado por la niña allá? ¿Usted cree que habrían orado? Es seguro que habrían orado, pero ¿se había resuelto el problema? No. Había algo que ahora Jairo estaba entendiendo, su concepto de Dios estaba cambiando. Ahora Jairo tiene que decir, donde yo estoy hay algo que le falta, déjame buscar al que puede resolver el problema. Pero sigue confrontándose en la vida de Jairo, porque para un buen judío, que era el principal de la sinagoga, Jesús había pasado por unos procesos que para él no cabía en su mente que podía hacer nada. ¿Quiere ver por qué? Jesús, si lee los capítulos, los versos anteriores, se va a dar cuenta que Jesús acababa de estar con un endemoniado. Y un siervo de Dios no se junta con demonios. Pero en el camino hacia él viene una mujer que tiene ¿qué? Flujo de sangre y lo toca. ¿Cómo estaba Jesús para Jairo? Impuro. No le podía hacer nada porque ese hombre no se podía presentar delante de Dios. Pensaba la religión de Jairo. Tenía razones para dudar. Tenía razones para dudar. Pero para acabar de cuadrar, ahora Jesús entra y está donde hay un muerto. Y en el judaísmo Jesús estaba imposibilitado de ser un instrumento de Dios. ¿Tenía razones para dudar? ¿Sabe una cosa? Dios no tiene que ver con religiones. Dios no tiene que ver con creencia de hombres. Dios es responsable y Dios es fiel con su palabra. Con su palabra. Su palabra es la que determina el éxito o el fracaso del creyente. Hay creyentes que viven en el piso porque se olvidaron de la palabra de Dios. Hay creyentes que viven débiles porque se olvidaron de las promesas de Dios. Y cada vez que les recuerda el diablo cualquier cosita así, caen allá abajo. Señores, yo he oído cristianos, no en esta iglesia. Y yo he oído, hay cristianos que dicen que yo aquí con una depre. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Con una depresión, un cristiano. Nada que ver. Nada que ver.
¿Cómo es que el cristiano pasa la aflicción? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es que el cristiano pasa la aflicción y la situación? Confiando en un Dios que es como todopoderoso. ¿Cómo es que el cristiano pasa? ¿Y cómo que usted está en depre? ¿Cómo es? Y cuando estemos en aflicciones debemos estar con, y no un zumo de naranja, es un zumo en gozo exaltado. Y entonces la gente dirá, ¿y qué le pasa a este con todos los problemas que tiene? Es que yo sé que el Dios mío está cumpliendo su propósito en mi vida y ese propósito me está llevando para bien. Y yo sé que en medio de la adversidad, dice la Escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. A mí me va a ayudar. Y este hombre tenía todo lo que necesitaba para dudar y decirle, no, hermano, vea, usted, Señor Jesús, no ore nada, que usted no puede. Pero este hombre siguió adelante y dijo, duda, te equivocaste, yo sé con quién voy. Yo sé quién anda conmigo. Y no me vas a vencer. Yo voy a seguir creyendo, aunque todo parezca contrario, yo voy a seguir creyendo en el que venció para siempre. ¿Tiene duda? ¿Tiene duda? ¿Qué le va a decir a la duda a partir de hoy? Cítale la palabra. ¿Cómo fue que Cristo enfrentó al diablo? No fue con una guitarra. No fue. Todas las veces le contestó, escrito está. Y si es la palabra de mi Padre, se cumple. Así que cuando venga a tu mente el pensamiento de la situación que tienes, recuérdale a tu problema, a tu situación, lo pequeña que ella es delante del Dios grande al que tú le sirves. La duda llegará y vendrá ahí. Pero la Escritura dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y no está hablando de la fortaleza del ejército, está hablando de esa fortaleza que se forma en tu mente. Y hay gente que dice, esa enfermedad es mía. Y hay gente que dice, ese problema no se resuelve. Hay gente que dice, eso es así y eso no es así. Eso es como el Dios mío diga, no importa lo que tú estés diciendo y no importa lo que me digan los que quedan al lado. Yo sigo creyéndole al Dios de mi salvación. Yo le sigo creyendo a ese. Yo le creo a Él. Por último, su palabra lo puede todo. Verso 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Usted cree que la palabra de Dios lo puede todo? ¿Seguro? ¿Tiene duda? Lo que tienes que dudar es la palabra que te dan los hombres. Palabras que a veces nos ponen, nos hacen sentir tan bien, pero no vienen de Dios. Los púlpitos de hoy están llenos de palabra de hombres. Necesitamos la palabra de Dios. Dios nunca ha dicho que no vamos a pasar por aflicción. En el mundo tendré aflicción, pero no temas. Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlo como a trigo. Pero no, yo he orado
para que tu fe no falte. ¿Le faltó la fe a Pedro? No. Allá atrás hay un hombre, como decíamos hace un momento, y Josué da una orden al cosmos. Se detuvo el universo. ¿Por la palabra de quién? De Dios a través de Josué. Es la palabra de Dios fluyendo a través de nosotros la que tiene poder. La iglesia necesita la palabra de Dios. No la nuestra, no la de nosotros los pastores, necesita la de Dios. Ahora, cuando Dios usa ese instrumento, se cumple. ¿Cómo está tu fe? La palabra de Dios cambia las realidades. Hay una palabra que se dio un día aquí. Se dio a alguien que está aquí en este salón. En un momento de mucho dolor y mucha tristeza. En medio de pérdida fuerte. Y Dios ese día le mandó a decir a esa persona, no te preocupes porque vas a tener nietos. Estaban en una emergencia de una clínica. Hoy tienen nietos. Porque no es el que lo diga, es cuando Dios habla. La iglesia necesita la palabra de Dios. Y este hombre es un ejemplo para nosotros, porque todo lo que estaba alrededor era para que él no creyera. Y yo no sé lo que te está pasando a ti hoy, pero tal vez quieres ponerte de pie y darle gracias a Dios por todas las situaciones por las que tú estás pasando.